Programa 38. Espectáculos y entretenimiento en México, 1940-1970. Analizar los cambios y permanencias en las actividades de ocio y entretenimiento de la población citadina. En 1941 se estrenaba la película El Gendarme Desconocido, protagonizada por Mario Moreno Cantinflas. Ese mismo año, el equipo Atlante se coronaba como campeón del fútbol mexicano, y Agustín Lara se volvía muy popular con su música romántica y con su romance con la estrella de cine María Félix. Sin embargo, al inicio de la década de 1940, la población en México estaba en plena transformación. Mucha gente migraba a las ciudades y poco a poco iban constituyendo una nueva forma de vida, una mezcla de lo tradicional con lo moderno. En ese entonces, la mayoría de la población no tenía acceso al cine, el fútbol aún no era profesional y la expansión de la electricidad apenas comenzaba. A partir de los años 50, esta incursión de los medios de comunicación dio un cambio muy importante, que mostró una sociedad más ávida, más receptora de los cambios sociales. En la década de los años 40 no teníamos más que radio. Y entonces esta forma de ver el mundo, de oír el mundo a través de la radio, de imaginarse el mundo a través de la radio, hacía que la mayor parte de la gente, sobre todo los jóvenes, se divertían con sus amigos en la calle, había juegos en la calle, se organizaban, los que crecían un poquito más podían ir a los cines, había una gran cantidad de cines, muy grandes, por ejemplo teníamos cines en esa época todavía, bueno, de los grandes cines de 3,000 gentes, hoy ya no existen, el teatro, el cine, los parques y además había algo muy importante, que es el baile. La ciudad estaba repleta en los barrios, en el centro histórico, de salones de baile. Esto era más o menos la diversión que se tenía. Existía en el México, en la Ciudad de México, una mayor crítica sobre lo que hacía el gobierno. Y esta parte de la carpa, que nació evidentemente como un acto meramente cómico, dio lugar también a que los artistas que se dedicaban a esta actividad pudieran incorporar en una forma de divertir al público a través de la risa, de las partes cómicas, actividades políticas y actividades de los políticos. Esto ya no existe hoy. Y sobre todo la gente que le gustaba tomar, que era la menos, pues existían como hoy cantinas, que era la gente donde llegaba a tomar, pulquerías, sobre todo la gente que venía del campo, y por tanto eran refugios, las pulquerías, de los pensamientos, de las formas de ser, de las tradiciones de la gente del campo. El cine, en la famosa época de oro del cine mexicano, los años 40, años 50, y eran películas que además tenían una característica, eran 3x1. Había matinés, uno esperaba el domingo, siempre, como joven, porque eran matinés desde la mañana, y uno se dedicaba incluso a divertirse todo el día metido en el cine. Para la década de 1950, la época de oro del cine mexicano comenzó a declinar. Se hicieron entonces populares películas que giraban en torno a un nuevo ritmo llegado de Cuba, el cha-cha-cha. Fue en esos mismos años que los salones de baile y centros nocturnos comenzaron a proliferar. Por su parte, el cineasta Luis Buñuel estrenó en 1953 su película La ilusión viaja en tranvía, que entre otras cosas mostraba un nuevo paisaje urbano, reflejo de las transformaciones que se estaban dando en las urbes del país. En el box, el Ratón Macías era la sensación del momento al ganar el Campeonato Mundial de Peso Gallo en 1953. En el fútbol, ya profesionalizado, los equipos Marte, Zacatepec, Oro, Guadalajara y Atlante dominaban y se disputaban entre ellos los campeonatos. En la Ciudad de México, el béisbol cobró popularidad
con los duelos entre Diablos y Tigres, que desde entonces se hicieron clásicos. Y en el deporte estudiantil, los duelos de fútbol americano disputados entre los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México y los Burros Blancos del Instituto Politécnico Nacional se hicieron legendarios e incluso llegaron a inspirar películas. Las emergentes ciudades comenzaron a tener sus tradiciones, propias de la nueva vida urbana y moderna. La televisión viene a crear un cambio fundamental porque empieza a reproducir con oído, que antes era el radio, y con vista, el espectáculo que la gente tenía necesidad de ir a ver afuera. Si antes la gente solamente para ver el teatro, una ópera, una pieza de música, un concierto, tenía que ir, salir de su casa, tomar un coche, tomar un autobús. Cuando se desarrollan los medios de comunicación, pero principalmente la televisión, la gente empieza a perder el interés, evidentemente, de ir y salir de su casa y llegar al lugar y pagar un espectáculo que era más caro. Pues entonces va a cambiar radicalmente las formas de convivencia y de diversión. Entonces, la casa empieza a ser utilizada como el centro de diversión familiar. Mucha gente piensa que esta convivencia obligada, de que nos juntamos a ver la televisión, sobre todo, por ejemplo, para los niños, los jóvenes, pues eran parte de la convivencia familiar de los domingos, pero en realidad estábamos creando una convivencia sin comunicación. Es decir, nos estábamos aislando porque la comunicación no era entre nosotros, no era entre el papá y la mamá, entre los hermanos, no, se fue perdiendo poco a poco esta red de comunicación muy importante hasta nuestros días. Y se van a incorporar también grandes espectáculos en los salones de baile que eran solamente para el baile, los espectáculos que son muy tomados de la forma como se divierte, por ejemplo, en Cuba. El cine siguió funcionando como gran centro de espectáculo colectivo y viene también pues una cosa muy importante que son las primeras discotecas. La zona rosa empieza a constituir también un centro de diversión nocturno internacional. Entonces ahí se dan las primeras discotecas para los jóvenes que podían tener capacidad económica para pagar un dinero, se juntaban con sus amigos y ahí íbamos a estos lugarcitos en donde pues ya empezaban a ver estas discotecas que era un poco ver música, escuchar música, no ha cambiado, y bailar. Bueno, la lucha libre y el box son en general espectáculos populares que pertenecen a un sector popular de la población. Las luchas crearon, en realidad, a los héroes. Y, claro, los héroes, a través de la representación de los luchadores, se convirtieron, esto apoyado por el cine, que ya difundió muchísimas películas de héroes de las luchas libres, se convirtieron en los héroes populares en los barrios. En 1950 tuvo lugar la primera transmisión televisiva comercial en México. En ese entonces, el Canal 4 transmitía 3 horas y media al día para los 2.500 receptores instalados en la Ciudad de México. Quien tenía un receptor de televisión solía recibir muchas visitas. Con la expansión del servicio eléctrico, las personas de clases medias en las ciudades podían acceder a aparatos reproductores de discos, aire acondicionado y hasta aspiradoras. Pero fue claro que con el desarrollo de los medios de comunicación, la juventud de finales de los 50 comenzó a tener acceso a nuevas formas de pensamiento y buscó nuevos espacios de expresión. Junto con esto, en aquellos años por la radio, comenzó a sonar un ritmo que sería sinónimo de rebeldía: el rock and roll. En el cine, la imagen del rebelde sin causa comenzó a inspirar una forma de vida más libre y moderna. Las ideas y las imágenes transmitidas por los medios de comunicación cobrarían más fuerza. Pero esto no sería visto con buenos ojos por la sociedad tradicionalista, entre la cual se encontraba la élite política. Es el inicio de un gran cambio en la forma de vida de la sociedad mexicana, de la sociedad en la Ciudad de México y de los jóvenes. Hay que decir que nosotros estábamos muy acostumbrados cuando éramos jóvenes en la década de los 60 a que nuestra vida estaba fundamentalmente vinculada a las redes familiares. Hoy no es así. No es así porque
hay medios de comunicación que han interrumpido esta relación. La relación de los jóvenes actuales es fundamentalmente con los medios, pero esto es muy común hoy. Hoy los jóvenes están la mayor parte de su vida activa, de su vida productiva, incluso fuera de las escuelas, cuando se divierten, cuando juegan, vinculados a través de los medios de comunicación con otros niños del mundo y con otras visiones del mundo. En los años 60 fue el inicio, porque hay que recordar solamente que el movimiento 68 marcó una cosa muy importante, un hecho local que inició con una pelea, fue rápidamente extendido a la sociedad, en parte porque teníamos noticias de otros movimientos en París, en Argentina, en Estados Unidos, en Japón. Fue un movimiento mundial. Y esos medios de comunicación transformaron nuestra visión del mundo. Entonces, la familia dejó de existir como el elemento cuestionador de la conciencia incluso. Antes mi papá me formaba, mi mamá me formaba. Hoy, a ese cambio, en los 60, va a cambiar radicalmente el asunto. Los medios de comunicación masiva van a ser los conformadores de las conciencias. Y entonces eso hace evidentemente que la sociedad hoy no pueda existir ningún fenómeno actual sin los medios de comunicación. Los deportes en este periodo se volvieron un fenómeno masivo al ser transmitidos por televisión. La llamada época de oro del cine mexicano pasó y dio lugar a una nueva tendencia inspirada en la música de cha-cha-cha, los centros nocturnos y el rock and roll. Las ciudades y sus formas de entretenimiento entraron, no sin dificultades, a una nueva clase de modernidad.